Ariel Blum acaba de incorporarse al Cuerpo de Policía Nacional cuando se le asigna su primer caso. Deberá desplazarse a Utrera, donde la locura colectiva ha poseído al pequeño pueblo tras la aparición de un cadáver en unas salinas cercanas. La investigación destapará los secretos más oscuros de los habitantes del lugar y la llevará hasta la mismísima cúpula de la famosa secta de El Palmar de Troya. Ariel deberá luchar contra las corruptelas, la envidia y el rencor de una pequeña comunidad dispuesta a todo por protegerse, mientras en su interior se libra una batalla personal. El dolor, la fe, el odio y el amor son los principales motores de esta novela, que atrapará al lector de principio a fin. Cisma, Saga Ariel Blum 1, novela ya a la venta. El 19 de septiembre de 2023 era un día como otro cualquiera en Czerniki, un pueblecito de menos de 100 habitantes del norte de Polonia, donde todos los vecinos se conocen entre sí. El ir y venir de coches de policía los puso sobre alerta. Algo había sucedido. Los habitantes se acercaron hasta la casa de Pietro Gierasik, un hombre de 54 años que se había mudado al pueblo tras perder a su mujer, quedando él a cargo de sus 12 hijos, 4 niñas y 8 niños. Frente a la vivienda, alejada en medio del campo y reformada por él mismo, se habían postrado todos los agentes. Nadie sabía lo que estaba pasando allí dentro. Nadie lo podía imaginar. La policía había realizado una visita a la propiedad después de recibir un inquietante aviso de los servicios sociales relativo a la salud de la hija de Pietr, Paulina. En la pastelería donde la chica trabajaba sospechaban de que la joven de 20 años estaba embarazada. No se le conocía una pareja, y la chica había intentado disimular el embarazo mediante el uso de ropa holgada, pero tras sus vacaciones había vuelto mucho más delgada y débil. Al ser cuestionada sobre su bebé, ella negó haber estado embarazada. Pero en uno de los descansos, sorprendieron a Paulina cubriendo con toallitas sus pechos para que la leche materna no manchara su ropa. Fue entonces cuando sus compañeros decidieron denunciar el caso. Mientras la policía peinaba la propiedad en busca de pruebas, un asqueroso hedor que emanaba del sótano les llamó la atención. Descendieron hasta ese infierno y allí hallaron el horror más absoluto. 2 cadáveres de bebés recién nacidos, enterrados a poca profundidad y envueltos en una bolsa de plástico. La verdad comenzaba a salir a la luz. La gente del pueblo siempre sospechó que algo andaba mal con la familia. En la casa se escuchaban gritos e insultos a menudo. Además, Paulina mantenía una relación malsana con su padre. Este la trataba como si fuese su esposa. Ella lo llamaba por su nombre de pila. Caminaban de la mano. Hace unos meses, él le afeitó la cabeza para que otros chicos no la miraran. La joven lo admiraba como si fuese Dios, detalló en su testimonio una compañera de trabajo de Paulina. Además, señaló que su padre influyó en ella psicológicamente desde una edad muy temprana. Además de Paulina, el padre había violado en varias ocasiones a otra de sus hijas, Natalia. Fruto de esos abusos habrían nacido esos niños, a los que después habría asesinado. En ese sótano donde se hallaron los 2 cadáveres, Pietr había construido un tosco corredor con cemento y ladrillos medio rotos. En la oscuridad, otro cuerpo, otro bebé, el posible hijo de Natalia, aparecía medio descompuesto. Todo venía de mucho tiempo atrás. En 2019 Pietr había publicado en Facebook una foto de su hija Paulina con la frase «Chica sexy para tomar». La foto, tomada en noviembre de 2019, muestra a la joven de 15 años de pie en una cocina y mirando directamente a la cámara mientras prepara algo de comida.
Según los vecinos, esa foto había sido tomada justo después de que la hermana mayor de Paulina huyera de la casa de los horrores, tras haber sido violada durante años por su padre. Un lugareño dijo al periódico Super Express: por aquella época trataba a su hija mayor, Natalia, como si fuera de su propiedad. Nunca la dejaba ir sola a ningún lado. Finalmente la chica reunió coraje y se escapó. Ahora tiene marido e hijos y no mantiene contacto con su padre. Joanna Mikolajska, directora del Centro de Bienestar Social donde Paulina trabajaba y estudiaba por las tardes, dijo: todos, incluidos nosotros, nos preguntamos qué falló y qué podríamos haber hecho de manera diferente. El periódico Daily Mail ha descubierto que los fiscales perdieron hasta 5 oportunidades potenciales de detener a Piotr antes de que se encontraran los restos de los 3 bebés en su casa. El padre fue interrogado por las autoridades en 5 ocasiones distintas durante los últimos 12 años. 5 interrogatorios relativos a acusaciones de que estaba teniendo relaciones sexuales con sus hijas, abusando de ellas. Pero todas las investigaciones se interrumpieron por falta de pruebas después de que él negara rotundamente haber actuado mal y sus hijas, aparentemente, se negaran a admitir lo que había estado sucediendo. Los vecinos han revelado cómo repetidamente advirtieron a los servicios sociales de Polonia de sus sospechas sobre Piotr. Los investigadores han determinado que Paulina estaba en una relación con su padre de forma voluntaria y la han imputado 3 delitos, 2 por asesinato y otro por incesto. En el caso de Piotr, ha sido acusado de 5 cargos, 3 por infanticidio y 2 por incesto. Ahora el padre y la hija se enfrentan a cadena perpetua, mientras los vecinos del pueblo asisten asustados a un espectáculo que creen que podría haberse evitado. Muchos aseguran que ahí hay más cadáveres. ¿Quién sabe lo que oculta esa casa de los horrores? A través de la niebla. Pedro Riutort, buenas tardes, días, noches, ¿qué tal estás? Buenas tardes, días, noches, Javier. Pues bien, aquí en Micheslón, esperando conectar contigo para hablar de este caso ocurrido en Polonia. Muy recientemente, yo creo que es el caso más reciente, aparte del submarino del Titanic, cuando lo tratamos, que hemos tenido en el programa, ¿verdad? Sí, es un caso bastante reciente que yo debo admitir que desconocía, no conocía de su existencia, pero bueno. Yo fue a raíz de, cuando esto sucedió, estaba por Twitter y me apareció la noticia y me dejó bastante impactado porque justo estábamos preparando el programa del monstruo de Amstetten para abrir la temporada. Sí. Y vi que son casos que ya lo iremos viendo a lo largo del programa, que tienen bastantes similitudes entre sí, salvando las distancias, pero... Cuando he estado leyendo el dossier que me has pasado, evidentemente pues sí me he recordado al monstruo de Amstetten. Sí, no sé si lo he pronunciado bien, pero es un nombre difícil. Y sí, tiene bastantes similitudes, la verdad. Nos situamos ya en esa localidad polaca de Czerniki, un pequeño pueblo, una pedanía de menos de 100 habitantes en el norte de Polonia, en la que, como decía en la introducción, pues todo el mundo se conoce de sobra, ¿no? Es esos típicos pueblos en los que todo el mundo se sabe los nombres y todo sabe qué es lo que está pasando en esa casa, en aquella y en la otra. Y allí se había mudado pues Piotr Jerasik tras perder a su mujer, quedándose a cargo pues de 12 hijos, 4 niñas y 8 niños, ¿no? En una vivienda pues que él había reformado, pero que no dejaba de ser ruinosa, y más para una familia así de grande, porque si se ven las fotografías, aquello es prácticamente un bloque de cemento en medio del campo. Allí en el pueblo pues se habla de un señor normal que no bebía, llevaba a los niños a pasear o a buscar setas en el bosque, una familia normal y corriente, y nadie pues se podía imaginar que en esa casa ocurrieran abominaciones así, declaraban algunos de los vecinos, que al final es un poco lo que siempre se dice en estos casos, ¿no? En los que, como con el monstruo de Amstetten,
nadie sospecha. No, parece ser que no, salvo con Hammer, que sí había una vecina que por culpa del hedor que desprendía el apartamento, pues sí llamaba constantemente a la policía pues para avisarles de qué ocurría, pero en la mayoría de los casos este tipo de, no sé si llamarlos psicópatas o bestias, porque animales sin escrúpulos, pues los vecinos, pues es lo que se dice, ¿no? Era un vecino ejemplar, era maravilloso, ¿no? Y parece ser que es esa especie de frase que siempre se repite en todos estos casos, igual que el último caso que vimos del asesino del Grindr, que también parece ser que era una persona que no llamaba la atención y que no levantaba la más mínima sospecha. Sí, que pasaba muy desapercibida y a lo mejor pues de eso se valen también, ¿no? Porque son perfiles bajos, vidas que aparentemente no interesan demasiado, que no se relacionan demasiado. Y claro, pues en ese clima lo que sí que llama la atención, desde luego, es que y en el pueblo prácticamente esa familia suponía un gran porcentaje de la población del pueblo, porque hablamos de menos de 100 habitantes y allí llegan 13 personas, pues sí que es una familia que tenía que llamar la atención, ¿no? Por lo menos la historia que hubiese detrás de ella. Sí, bueno, yo tampoco sé cómo vivirán ahí en ese pueblecito en Polonia, pero supongo que la gente debe ser entre el frío y pues debe ser bastante reservada, ¿no? Siempre se ha dicho que Polonia es un país muy conservador, ultracatólico. Claro, esto puede fomentar este tipo de, no sé cómo llamarlo, de entresijos familiares, ¿no? No sé cómo, o monstruosidades familiares, porque claro, es como una cosa que lo que ocurre en casa se queda en casa, ¿no? En este caso sí que es cierto que los vecinos habían alertado más de una vez a las autoridades, luego lo veremos después, por sospechas de que algo raro podía estar sucediendo en aquel lugar. Pero siguiendo con la historia personal de este Gerasik, de la que muy poco se sabe porque, como he comentado antes, el caso es tan reciente que apenas tenemos nada. Yo imagino que según vayan pasando los meses, pues se encargará la prensa de ir desgranando gota a gota todo lo que se pueda de esta persona, porque hay como un misterio también en torno a la muerte de esa mujer y al inicio de los abusos, pero todavía no se sabe demasiado. Lo que está claro es que en este momento de su vida Gerasik no trabajaba en ningún sitio, vivía de sus hijos y vivía del bienestar social del estado de Polonia, y al cabo de un tiempo empiezan a correr rumores en el pueblo de que detrás de las cortinas pues pasaba algo malo, que a veces se oían gritos desde la casa, y estos rumores se intensifican cuando varios de los niños, de los hijos ya mayores, se marchan del hogar, y más aún cuando los vecinos comienzan a observar comportamientos muy extraños, malsanos entre Piotr, el padre, y su hija Paulina. Al parecer la trataba como si fuese su esposa, ella lo llamaba por su nombre de pila, caminaban de la mano, y hacía unos meses él llegó incluso al extremo de afeitarle la cabeza para que otros chicos no la mirasen, ¿no? Que también esto es como muy grotesco, muy de otra... No sé cómo definirlo. Malsano, totalmente malsano. Lo has definido muy bien. Perdóname que retroceda un poco en el relato. ¿Cuántos habitantes dices que había en el pueblo? Menos de 100. Pues claro, imagínate, es que esto no estamos hablando de un aislamiento, pero me imagino yo que debían ser casas un poco dispersas, ¿no? No lo sé. Sí, porque la de ellos estaba en medio del campo, muy apartada por también. Por eso, porque me ha parecido leer que su casa estaba como en medio del campo. Entonces, lo que podía hacer que, aunque a pesar de que, como bien has dicho, los vecinos empezaron a sospechar porque era más que obvio por los signos y tal, pero bueno, esta especie de distancia entre una casa y la otra, clan familiar, ahí pues fomentaba pues todavía aún más el secretismo, ¿no? Que tenía todos los números para acabar como acabó la historia. También decía esta compañera de trabajo, porque esas son declaraciones de una compañera de trabajo de Paulina, que ella lo admiraba como si fuera Dios. Podríamos hablar aquí de una suerte de manipulación psicológica, ¿tú crees? Porque los antecedentes también nos hablan ya de un lugar propicio a la misma, ¿no? Un hogar muy desestructurado, muchos hijos, una única figura de autoridad que se comporta de esta manera. No sé. Bueno, yo aquí cuando leía el caso, que evidentemente describe que ella pues lo trataba como una especie de semidios o de Dios, yo creo que aquí había un poco de síndrome de Estocolmo, ¿no? Imagino yo que debía haber un poco de síndrome de Estocolmo. No lo sé porque es una historia complicada, padre, hija, a la muerte de la madre, que yo aquí
la muerte de la madre, cuando ocurre la muerte de la madre, no sé, me falta también información si este tipo de prácticas de incesto ya se llevaban a cabo cuando la madre... Claro, eso es lo que sería interesante de averiguar, pero ya digo que todavía es que no ha salido ningún dato referente a la muerte de No, de queda esa como mujer. un poco descolgado esa parte de un poco de presentación de los personajes, ¿no? Para decirlo de alguna manera, quedan como un poco ahí descolgados. No sabemos muy bien. Bueno, yo lo que decía, creo que se trata de un síndrome de Estocolmo, porque yo creo que aunque no fuera un rapto al uso, si esa chica, pues desde muy pequeña, pues yo supongo que habría vivido, pues eso, una sumisión que finalmente ella, pues lo convirtió en admiración y en respeto. Y bueno, supongo que tampoco debía conocer a muchos chicos, porque el padre lo debía impedir, por no decir a ninguno. Entonces, pues no sé, todo esto pudo hacer, ¿sabes? Más la admiración que tiene una niña por su padre. Sí, todo iba fomentando ahí un clima pues muy, muy malsano, muy, muy repugnante, un microuniverso dentro de esa casa, pues como decías tú antes, y has remarcado muy bien, un pueblecito que al parecer está bastante aislado también, y pues eso favorece este tipo de cosas, ¿no? De manipulaciones, me refiero, porque al final, pues si te encuentras en medio de una casa con un padre, con una situación así, y pues no sé. Claro, Eso es bastante complicado. la muerte de una madre, que eso, pues quieras que no, pues a ciertas edades, y no decir a cualquier edad, es un trauma. Y a mí me llamaba la atención que ellos ni siquiera se escondían, ¿no? Porque que fuesen por la calle cogidos de la mano, haciéndose carantoñas, llamándose así. No sé si no tenían ningún tipo de miedo a que los pillasen o les daba igual, o es que sospechaban que jamás nadie iba a pensar eso. Yo creo no sé. que pueden ser muchas cosas, pero yo creo que muchas veces lo que les ocurre a estas personas, incluso a ciertos asesinos, es que se relajan. O sea, es un poco como que el uso, ¿no? Hace que de alguna manera te acostumbres a eso y que te sea cada vez más fácil tener esa actitud. Entonces, bueno, pues te relajas y eso al final es lo que acaba pasándote cuenta. Pues todos esos rumores sobre la relación malsana entre padre e hija pues aumentaron más aún cuando en la pastelería donde la chica trabajaba comienzan a sospechar de que la joven de 20 años estaba embarazada. A Paulina no se le conocía una pareja y la chica pues había comenzado a engordar y había intentado disimular ese embarazo mediante el uso de ropa holgada, pero tras las vacaciones había regresado mucho más delgada, mucho más débil, sufría algún desmayo de vez en cuando, se encontraba mal, se mareaba, y al ser cuestionada sobre ese bebé niega completamente haber estado embarazada, incluso bromea, ¿no? Dice que de dónde se han sacado eso sus compañeros, pero en uno de los descansos sorprenden a Paulina cubriendo con toallita sus pechos para que la leche materna no manchara su ropa. Así que ahí es cuando sus compañeros deciden denunciar el caso, que resulta ya hasta grotesco hasta donde llega esto, cómo se va descubriendo todo, ¿no? Porque imagínate la escena, no sé. Sí, pero bueno, es que claro, evidentemente eran pruebas muy significativas, ¿no? Que la gente la viera engordar, que luego se fuera de vacaciones, que volviera, digamos, de alguna manera desinflada, que también, ¿no? Como que luego lo de los pechos que decías en el colegio. Evidentemente, a ver, que es que no es tarea fácil ocultar un embarazo. Pero bueno, hay gente que lo logra, pero entonces, de alguna manera, pues lo que decimos, a lo mejor esa confianza de que la gente creyera lo que ellos decían, fomenta una relajación que al final pues es lo que acaba pues delatándote. Claro, y además después de esa llamada pues ya no tienen dónde esconderse, la policía se presenta en la casa para hacer una inspección y comprobar que todo esté bien allí, pero lo que se encuentran pues acaba siendo el infierno más absoluto, el horror más absoluto, porque se topan con un hedor muy asqueroso, describen en el informe, que emanaba del sótano. Es lo primero que les llama la atención, que yo digo cómo tenía que ser ya el hedor de penetrante para que se oliese desde el salón, desde la sala de estar de la casa, ese olor que emanaba de allí. Claro, cuando descienden pues se encuentran con esos dos cadáveres de bebés recién nacidos enterrados a poca profundidad y envueltos en una bolsa de plástico.
Pero lo que me llama la atención, claro, es que 2 bebés que tú has asesinado y no te molestes, no te esmeres más en esconderlos mejor, como si hay, o a lo mejor es que no le dio tiempo también, quién sabe, pero vamos, aparte de esos 2 bebés en el sótano, él había construido un tosco corredor con cemento, ladrillos medio rotos, hay fotos por ahí que la verdad parece una obra muy chapucera, y allí se topan con otro cuerpo, con otro bebé, ese posible hijo de su primogénita, de Natalia, su hija mayor, un bebé que ya parecía prácticamente descompuesto completamente. Yo no sé si el plan que este hombre tenía era volver a esconder esos 2 bebés allí, o cuánto tiempo además llevaba ese cuerpo allí, porque la hija mayor ya hacía bastante tiempo que se había ido de la casa, según el relato que daba uno de los vecinos, que dice que esta chica ya se había casado y tenía otros hijos y no tenía ningún contacto con su familia. O sea que imagino que este niño llevaba ya muchísimo tiempo, y el horror pues es absoluto, y recuerda de nuevo al caso Amstetten, porque un padre que, salvando las distancias, tiene secuestrada de una manera a su hija, la viola, tiene esos hijos nietos con ella y los asesina, ¿no? Recuerda muchísimo esta parte del relato a la de Amstetten, incluso el zulo ese subterráneo. Sí, para empezar, a mí la historia de la hermana mayor me conmueve muchísimo, porque digo, qué horror debió vivir para abandonar esa casa y no denunciar nada. O sea, ojo, que es muy duro irse y decir, bueno, aquí lo que tengo que hacer es empezar de cero, buscarme mi propia vida, tener mi propia familia y olvidarme por completo de mi padre en este caso, porque la madre había fallecido ya, y de todos mis hermanos. O sea, que bueno, que puedes mostrarte muy fuerte y muy segura por fuera, pero por dentro eso, quieras que no, te deja una huella imborrable. Y que luego cuando se descubrió ese cuerpo, pues entonces yo supongo que era fruto de lo mismo, del padre. Lo que a mí me queda la duda es saber si, claro, porque entiendo yo que de hospital nada, los niños debían nacer en la casa, entiendo, bajo condiciones pues bastante precarias, y me queda la duda de si finalmente él los asesinó o ellas lo asesinaron a los bebés, cosa que dudo. Yo creo que si en caso de que los matara fue más el padre, o si simplemente pues por un déficit de accesorios y en el sitio donde estaban, pues bueno, los bebés murieron y punto. Y se enterraron y ya está. O si esos niños incluso podían haber nacido con cualquier tipo de defecto, porque en estos casos de incesto tan terribles, pues... Claro, no especifica en el material que me enviaste tú, en el dossier que has preparado, y en algo que he intentado buscar yo por ahí, no especifica si los mató él o realmente murieron de una manera, entre comillas, natural. Sí, además, si no lo especifica, yo entiendo que o los dejó morir o los asesinó, porque recién nacidos esos niños, aparte que tampoco especifica eso que decía, ¿no? Porque los hijos del monstruo de Amstetten, muchos sí que presentaban defectos congénitos en la piel, malformaciones de algún tipo, ¿no? Entonces, incluso el monstruo de Amstetten llegó también a asesinar a varios de esos niños. Pero yo entiendo que además, si estos niños fueron asesinados por el padre, lo hace con complicidad de su hija, ¿no? Porque entiendo que mentalmente tenía que estar completamente alienada, porque que asesine a esos niños y ella siga su vida como si nada, yendo al trabajo, bromeando incluso. Pero lo que es chocante es un dato que ponía por ahí, que la policía aún no había podido identificar si esos 12 hijos eran suyos de verdad, todos los niños, o eran también fruto de relaciones incestuosas. Pues posiblemente pudiera ser. Es que es lo que te he dicho al principio. Partimos de la muerte de la madre, pero no conocemos muy bien qué hubo antes de eso. Ya digo que el caso toma unos devenires grotescos y de no ocultarse, ¿no? Como decía antes, de no tener ningún miedo, porque en 2019 este hombre había publicado en Facebook una foto de su hija Paulina con la frase "chica sexy para tomar", que resulta, pues, hablar en esos términos de tu hija, aunque pueda justificar lo que fuese una broma. Ya sabemos que el background que había detrás, que hemos conocido después, pues no se trataba de ninguna broma, pues resulta bastante repugnante. La foto pues mostraba a Paulina de pie en una cocina, que contaba con 15 años en ese momento, mirando a la cámara mientras preparaba algo de comida.
Según los vecinos, pues esa foto fue tomada justo después de que la hermana mayor de Paulina huyera de la casa después de haber sido violada durante años por su padre. Contaba uno de los vecinos del pueblo que jamás la dejaba ir sola a ningún lado, que finalmente esta chica pues reunió coraje y se escapó y, como decía antes, pues ahora ha formado una familia y no mantiene contacto con su padre. Bueno, que como es un caso tan reciente, pues van saliendo nuevos testimonios, van saliendo nuevos datos, y uno de ellos es el referente al de su otra hija, Kasia, que también huyó de esa casa del terror y ha calificado esa casa como un campo de concentración. Esta chica tiene síndrome de Down y huyó de casa de Pietr hace 2 años y medio, afirmando pues que sufrió años de abuso, al igual que su hermano Damian, que es discapacitado mental y del que también habría abusado el padre, ¿no? O sea que parece ser que no se limitaba, que esos abusos no se limitaban a Paulina ni a su otra hija, sino que él era un modus operandi que repetía con varios miembros de la familia. Claro, él era el patriarcado, ¿no? Él era el... Y la vida de sus hijos, pues parece ser que él la entendía como una extensión de la suya. Y pues eso, lo que hacía era lo que se le antojaba con ellos, porque está claramente explicado, ¿no? En este caso, que era así, que interpretaba que la vida de sus hijos le pertenecía y que podía hacer con ellos lo que quisiera. Es que no puede responder a otro patrón una persona que se comporta así. De hecho, esta chica narraba que además el ambiente dentro de la casa era irrespirable, ¿no? Que tenían hasta la nevera con candado. Imagínate. Y que solo su padre y Paulina podían usarla, y que dormían juntos en un sofá cama, que cerraban esa habitación con llave. Pero lo que a mí me chocaba mucho de este caso es que hubo una investigación previa en varias ocasiones, y este hombre fue interrogado por las autoridades hasta en 5 ocasiones distintas durante los últimos 12 años sobre acusaciones de que estaba teniendo relaciones sexuales con sus hijas, abusando de ellas, ¿no? O sea, 12 años. Estamos hablando de una cosa que se remonta a 12 años atrás. 5 investigaciones que se interrumpen por falta de pruebas después de que él niegue rotundamente haber actuado mal y de que sus hijas aparentemente se nieguen a admitir lo que había estado sucediendo. ¿Qué pasa? Que nadie se asomó por esa casa en esos 5 años hasta que los compañeros de trabajo vieron lo de las toallitas. Es que no me lo explico yo bien. Pues posiblemente fue así, que nadie se asomó a esa casa durante esos 5 años. Y si se asomó, pues bueno, o no se le abrió la puerta o no. Desde luego... Durante esos 12 años, perdón, 5 investigaciones, 12 años, que no lo he dicho yo mal. No, pues eso, 12 años. Pero es que puede ser perfectamente, quiero decir. Porque lo primero que hace una persona de este tipo es aislar a sus familiares o amigos o a lo que sea, a su pareja, o los aísla del mundo o intenta aislarlos lo máximo posible para que tengan un mínimo contacto con el exterior. Entonces, a partir de aquí, pues ya claro, el aislamiento entiendo yo que es paulatino, progresivo, y la persona pues se va separando se va aislando de la realidad. Efectivamente, sí. Bueno, aunque la hija iba al colegio y tenía el contacto con sus compañeros, pero bueno, quiero decir, luego el resto del día, ¿dónde estás? Ahí, en tu realidad, ¿no? En tu casa, en tu mundo real, que es ese, no la escuela. Los vecinos también han revelado a medios de comunicación que habían advertido repetidamente a los servicios sociales de Polonia que creían que Pietro estaba cometiendo incesto dentro de esa casa, que se oían cosas muy raras, que se veían cosas muy raras. Y la portavoz de la Fiscalía del distrito de Gdansk ha revelado pues ese número total de investigaciones a las que fue sometido. Se habla de una primera acusación de incesto hace 12 años y luego otra 2 o 3 años después. Es que es chocante que esa primera acusación de incesto, que es una cosa gravísima, venga de 12 años atrás y hasta ahora, que ha tenido que pasar todo esto, que además prácticamente es de casualidad que se han descubierto esos cadáveres. Quiero decir, porque allí lo que se presentan es por el tema del posible embarazo y de la denuncia que habían hecho los compañeros de trabajo, pero si en la inspección los policías no hubiesen detectado ese hedor, a lo mejor a día de hoy seguían las cosas como estaban antes, ¿no? Sucediendo ahí dentro. Pues posiblemente. Pues para ir cerrando, no sé si quieres aportar algo más de este caso, Pedro. Pues no. ¿Qué puedo aportar? Es que no sé, es un caso muy cerrado, no da pie al misterio. Aquí tenemos un claro culpable, que es el padre. Luego tenemos una familia alienada, o sobre todo una niña que crece junto a su padre y que interpreta, yo creo, en mi opinión,
supongo que si hicieran una entrevista a la niña, a lo mejor tendría otra visión del tema, pero yo lo que creo es que idealiza la figura de ese padre porque es que desde el principio, desde muy joven, ha sido tratada para idealizar al padre, quiero decir. Entonces, no sé, y su personalidad queda completamente, no sé si decir anulada o no sé cómo expresarlo, pero bueno, está claro que pues un padre de estas características pues destroza la vida a cualquiera y es triste, pero es así. A ver. Claro, porque además al hilo de lo que dices es que los investigadores han determinado que Paulina, la hija, estaba en una relación con su padre de forma voluntaria y le han acabado imputando 3 delitos, 2 por asesinato y otro por incesto. Aquí solo conocemos la versión de esta Paulina, conocemos la versión un poco de la mayor, que logró escapar, y creo que poco más, ¿no? Y sobre todo el relato de los vecinos, que claro, a toro pasado pues también es fácil decir las cosas. Y creo que eran 8 hermanos, si no me equivoco. Supongo que habría que también escuchar el testimonio de los otros hermanos, pero vamos, está claro que debía ser una vida muy difícil la que se debía vivir dentro de esas 4 paredes. Y posiblemente pues la mayor, una vez que, como ya he dicho antes, cuando abandonó la casa y formó su familia, pues lo que quiso es borrón y cuenta nueva y olvidarse por completo de su padre. Y la otra pues no corrió esa suerte. La otra pues siguió idealizando esa figura paterna como el amor idealizado perfecto y bueno, y este hombre pues no sé, una aberración con todo. Una aberración es la definición perfecta, una aberración. Pietro ha sido acusado de 5 cargos, 3 por infanticidio y 2 por incesto, y ahora pues el padre y Paulina están a la espera de juicio, se enfrentan a cadena perpetua. Yo creo que es un caso que va a sentar ahí un precedente también judicial en Polonia, porque la verdad mediático ya lo está siendo en el país. Hombre, es escalofriante que puedas entender que en este caso el enemigo y el mal está en casa. Es decir, no te hace falta salir ni... realmente está en tu propia casa. Eso es muy duro, porque es decir, pero en fin, veremos a ver cómo evoluciona, en qué acaba todo esto. Pues Pedro, aquí lo dejamos, si te parece. Sí. Y volvemos a insistir antes de despedirnos en ese programa especial que tendremos en Halloween. Si alguien quiere enviarnos alguna experiencia, quiere compartir algo con nosotros, pues simplemente puede ponerse en contacto con el programa a través de nuestro Instagram, @atravesdelaniebla_podcast, o a través de nuestro mail, atravesdelaniebla@proton.me, y ahí estaremos pues encantados, o a través también de nuestros perfiles, ¿no? @javiercobo en Instagram. Estaremos encantados de contar con vuestros testimonios para ese programa, ya digo, especial de Halloween. Estamos ansiosos de recibir vuestras historias. Pues aquí nos despedimos, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de A través de la niebla, que veremos, esperemos sea más misterioso, y esperemos contar con todos vosotros y con todo vuestro apoyo una semana más. Muy bien, Javi, muchísimas gracias por contar conmigo un día más. Y nada, un saludo, abrazo a todos nuestros oyentes, a ti el primero. Nada más. Pues un abrazo muy fuerte a todos y nos escuchamos muy pronto.